Mis amadas hermanas de la Femenil, bienvenidas a esta emisión que es para ustedes. Este tema es para las mujeres porque hoy miércoles 7 de octubre del 2020 corresponde a la Femenil. Así es que, pues, hermanas, les quiero recordar que el tema general de la semana es hambre y sed de justicia, causas de la Reforma Protestante. Entonces, hoy el pastor ha preparado el tema titulado El amor escondido y revelado. Ese es el tema que tenemos para hoy. Adelante, pastor. Mira, mis amadas hermanas de la Femenil, efectivamente, allá en su anuario, en las páginas 158 a la 160, tienen ustedes un hermoso trabajo de nuestra hermana Norma Auralia Martínez de García, de la comunidad Vida Abundante de Saltillo, Coahuila. Está tratando el tema general que ustedes tienen para el mes en el anuario, que es el de el amor de Dios da seguridad, da paz, confianza y seguridad. Entonces, sin entrar en el tema de la hermana, porque ustedes tienen que leer su anuario, porque es insustituible para su formación. Amén. Y para su consolidación como cristianas, vamos a ver un ángulo muy interesante. Entre las causas de la Reforma está precisamente el hecho de que ese amor que predicó Jesús, ese amor que subrayó Pablo, ese amor que Juan nos mostró con tanta sensibilidad, se fue difuminando en la predicación cristiana para dar lugar a otro tema veterotestamentario, pero mal manejado: el temor de Dios. Y entonces el temor de Dios, interpretado como miedo al castigo por el pecado, desplaza la noción de amor de Dios. De tal manera que para el cristianismo medieval, lo fundamental de la fe cristiana era evadir el castigo divino. De ahí la confesión auricular de los pecados, para que el ministro que escuchara el pecado pudiera establecer la penitencia adecuada para que alcanzaras la misericordia divina. De tal manera que la predicación no era ya de un evangelio, una buena noticia de que hay reconciliación con Dios por Cristo, por el amor maravilloso que nos tiene, sino había más bien el miedo. Dios te va a castigar porque eres mala, porque eres mala. Así que mejor confiesas tus pecados y arrepiéntete. Esa era la idea. De tal manera que el amor de Dios quedó obnubilado. Es en la Reforma Protestante donde un pueblo anhelante de comunión con Dios se da cuenta, precisamente cuando tiene la oportunidad de regresar a la Biblia, cuando tiene la oportunidad de abrir un ejemplar de estos, es entonces cuando se dan cuenta cómo el amor de Dios se había quedado escondido detrás del temor a Dios. Y repito, no es temor como nos dice la Biblia, que no es miedo a Dios. El temor en la Biblia es una actitud de reverencia ante la magnificencia de la grandeza de Dios. Vean Isaías capítulo 6 en los primeros versículos, y ahí verán un ejemplo claro de lo que es el temor a Dios. Cuando el profeta dice: ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre impuro, que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Y no hay reproche de parte de Dios para con él, al contrario, hay un acto divino que purifica sus labios. Amén. Amén. El temor a Dios en el Antiguo Testamento de ninguna manera es miedo a Dios, es una reverencia completa ante la magnificencia de lo divino. Pero ahora en la Edad Media, y ahora en las postrimerías de la Edad Media, cuando ya se empieza a ver los precursores de la Reforma Protestante, en la época de Wycliffe, en la época de los precursores,
no se predicaba eso, se predicaba el miedo a Dios. Llamado temor a Dios, pero no era miedo. Miedo a un Dios castigador y cruel, que no es el Dios de la Biblia. Claro. Y entonces, al leer la Biblia, redescubren que ese amor escondido detrás del miedo a Dios resplandece ahora como el amor revelado. Por eso es que ahora no hay evangélico, no hay cristiano bíblico que no se sepa Juan 3:16. ¿Por qué? Porque para nosotros el amor de Dios resplandeció con toda su intensidad en la Reforma Protestante. Y no solamente un amor en el sentido de que Dios te ama, te quiere, ay qué padre, qué buen Dios, y ahí se quedó. No, sino un amor que va donando a su único Hijo para reconciliarnos con Él. Amén. Romanos 1:17 lo coloca de esta manera y es uno de los pasajes claves en la predicación de Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es interesante porque Evangelio quiere decir la buena noticia de que Dios se reconcilia contigo y con todo pecador que se vuelva a Él, se revela en la justicia de Dios. En ese dikaiosune toteu, que quiere decir Dios quiere darte lo que realmente necesitas. Y no se va por las ramas que necesitas pan, que necesitas casa, que no. Lo que fundamentalmente necesitas es salvación. Amén. Todo lo demás es añadidura. Claro. Y la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Y cómo se te revela? ¿Cómo se te ofrece? Por fe. Y entonces invoca el apóstol, como también invocó el reformador, Habacuc 2:4. En una época en la que todavía se pensaba que la salvación se adquiriría por el cumplimiento de la ley. Mas el justo, por la fe, vivirá. Amén. Y cuando dice justo, entendamos que no se refiere al perfecto, no se refiere al que cumplió todo, se refiere al que es perdonado. Como lo vamos a encontrar en clara referencia en el 5:1 de Romanos también. Justificados pues por la fe, perdonados y tenidos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que la Biblia llama justo. En el lenguaje llano, justo entendemos una persona que no ha cometido pecado. Y evidentemente eso no es cierto, porque no hay justo ni aun uno. Realmente, cuando la Biblia habla de justo, por ejemplo, en el Salmo 1, se está refiriendo a aquel que ha sido perdonado y que Dios en su misericordia lo tiene como si nunca hubiera pecado. Amén, gloria a Dios. ¿Y ese cómo va a vivir? ¿Cómo va a tener esa bendición? Por fe. Ya no tengo que hacer obras para agradar a Dios. Claro. Claro, sí. Pero no para comprar tu salvación. Solamente para manifestar tu gratitud, porque ya la tienes. Es decir, por fe eres salvo, pero por fe también recibes el poder de Dios para hacer cosas que a Dios le agraden. No para comprar tu salvación, porque esa ya la tienes gratuita, por fe, sino para mostrar tu gratitud a Dios por la salvación que ya es tuya. Así el amor de Dios escondido es revelado por la Reforma. Y ahora podemos hablar de una ética de amor, y podemos hablar de una vida de amor, y ahora podemos hablar de un Dios de amor. Amén. Cuando antes Dios
que no es el de la Biblia, en la Edad Media, era un terrorista que quitaba el sueño a los buenos, porque nunca encontraban su conducta lo suficientemente agradable a los estándares bíblicos. La Reforma Protestante rompe las cadenas que atan al ser humano a las buenas obras como condición para la salvación, pero le brinda al ser humano el poder de hacer buenas obras, no para comprar su salvación, sino para mostrar que esa salvación es suya. De esta manera, el amor escondido es revelado. Amén. Por la Reforma. Ese amor escondido que ahora es revelado, que ahora Dios te lo pone al alcance de tu mano, ábrete a Él. Espera que ese amor entre a tu vida, la cambie, la transforme, la haga una vida nueva, una vida que realmente sea digna de ser vivida. Pero lo maravilloso es que solamente sería el principio. Después de esa vida hay otra vida más plena de amor. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, nuevamente te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que has perdonado nuestros pecados, que nos has limpiado, Señor. Hoy sabemos, Padre, que nos has tenido paciencia. Hoy sabemos de tu grande amor, Padre. Gracias, Señor, gracias. Pero ahora como mujeres, Señor, nos ponemos en tus manos para que esa reforma, Señor, sea también en nuestra vida. Permite, Dios eterno, que cada mujer podamos transmitir a nuestra descendencia tu amor. Permite, Padre, que esa paciencia que tú has tenido con nosotros la tengamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, aún con el patrón, con los compañeros de trabajo. Permite que podamos mostrar, Señor, ese amor que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque hoy nos podemos acercar al trono de tu gracia sin miedo. Ahora, Señor, podemos acercarnos a ti con amor, con gratitud. Nos podemos acercar, Señor, sin tener miedo de que tú nos castigas, porque eso no es cierto. Tú nos amas, tú nos perdonas cuando nosotros vamos a ti y confesamos nuestras faltas. Señor, gracias porque nos enseñas para la vida. Padre, permite que como mujeres podamos dar ese amor también a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Quédate con nosotras, Padre, y sigue haciendo tu obra en nuestra vida. Sigue mejorando, Señor, esa buena noticia en nuestra vida cotidiana. Y permite, Padre, que podamos nosotros ponerla por práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanas, damos gracias a Dios. Sí es cierto cómo vivían esas personas, ¿verdad? Con miedo. Pero ahora podemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, pues perdóname, ¿verdad? Y el Señor nos perdona y podemos seguir adelante. Y hermanas, pues que podamos como mujeres dar ese amor a los que nos rodean. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Si nosotros vamos al Señor y le pedimos que nos enseñe y que nos ayude, porque solas no podemos. Bendecimos, hermanas, a cada femenil a lo largo y ancho de nuestra conferencia anual del sureste. Bendecimos a las mujeres porque tenemos un ministerio en nuestras manos con nuestra familia. Que Dios nos levante, que Dios nos ayude, que Dios sea con nosotras, hermanas. Y bueno, pues Dios les bendice. Quiero anunciarles el tema del día de mañana, jueves 8 de octubre del 2020, y el tema se titula La secularización en la Reforma. También un tema muy interesante, y están invitados para escucharlo y vernos, y sobre todo compartirlo con otras personas, hermanas. Dios les bendice.